Clave número 10. El poder. Los tres aspectos del poder. Definiremos el poder magnético personal como el combustible psíquico que gastamos todos los días al enfrentar el diario vivir. Solamente por el hecho de abrir los ojos en la mañana se comienza a gastar este poder, y toda la vida psíquica usa de este combustible único. Cada función orgánica, cada pensamiento, cada emoción, ocupan de esta energía definida y precisa. Es absolutamente necesario entonces renovar este poder día a día, fabricándolo nuevamente en alguna forma a medida que se consume. Cuando la persona logra reponer el combustible que va gastando en el diario vivir y consigue además juntar un excedente, aparece lo que llamaremos el poder magnético esencial, que es la energía de la cual dispone el estudiante para despertar y realizar así su evolución. Este poder aparece solamente como consecuencia de un trabajo hermético dirigido. El organismo humano fue concebido por el gran arquitecto del universo conforme a un plan que contempla una gran producción de este poder magnético personal. Pero en las condiciones generales de la vida del Homo sapiens, este escasamente y con grandes dificultades logra producir el poder necesario para mantener su propia existencia. No queda así excedente alguno para crear el poder magnético esencial que posteriormente se transformará en conciencia o poder magnético espiritual. Vemos así la existencia de tres poderes, que en el fondo no son otra cosa que un mismo poder que se presenta con tres aspectos diferentes, según el grado de sublimación. 1. El poder magnético personal. Combustible psíquico que gastamos todos los días en mantener la vida. Es alimento del yo psicológico. 2. El poder magnético esencial. Es el mismo poder anterior que se ha acumulado como excedente y corresponde al combustible psíquico espiritual, del cual dispone el estudiante para su evolución. Es el alimento del yo volitivo y es siempre el producto del trabajo de una escuela hermética. 3. El poder magnético espiritual. Es la cantidad de conciencia proveniente del mismo poder anterior, que el estudiante logró transmutar, y es el alimento del yo espíritu. En esta forma se realiza la evolución o crecimiento del espíritu, aumentando cada vez más la cantidad de conciencia. Estos dos últimos poderes se diferencian del primero en que no se gastan jamás, sino todo lo contrario, siguen creciendo eternamente a medida que el sujeto va despertando. Así como el niño necesita de alimentos que le proporcionan la energía suficiente para crecer. En igual forma, el crecimiento del espíritu precisa de ciertas sustancias muy sutiles que le entregan la energía necesaria para su evolución. Estas energías las obtiene transmutando sustancias más groseras provenientes del poder magnético esencial que se obtiene como excedente del poder magnético personal. Podemos así apreciar que cada uno de los tres yo fundamentales recibe un alimento especial. El yo psicológico se alimenta de magnetismo personal, el yo volitivo de magnetismo esencial y el yo espíritu de energía conciencia. En realidad, el alimento magnético es uno solo, como el poder, en distinto grado de sublimación. Existe un principio hermético en las tablas de esmeralda de Hermes Trismegisto que se refiere a esta capacidad del cuerpo físico del Homo sapiens para transformar una energía en otra más sutil y que dice: aprended a separar lo sutil de lo grosero. Todo crecimiento interior se realiza en base a transformar una energía en otra, y el cuerpo físico es en forma natural el más perfecto transformador de energías groseras en energía conciencia. Necesitamos entonces acrecentar cada día más nuestro poder magnético personal, a fin de producir los excedentes necesarios para la fabricación de la conciencia.
Este poder magnético, que es necesario para lograr comprender el hermetismo, podemos definirlo también como la capacidad para hacer cualquier cosa en la vida. El ser humano generalmente cree que puede hacer cosas, pero esto no pasa de ser una ilusión más, de la cual deberá desprenderse a medida que despierta. Muchas veces luchamos por alguna meta que no logramos a pesar de nuestros esfuerzos, ya que aparentemente se opone una especie de muralla a su realización. ¿Por qué, por ejemplo, una persona no puede mejorar su situación económica? ¿Por qué no es posible solucionar un conflicto de pareja? ¿Por qué un padre no logra entenderse con su hija? ¿Por qué no logra éxito en muchas de las cosas que se propone? No porque no se haya esforzado sinceramente, algunas veces, con toda seguridad, sino sencillamente porque falta este poder magnético al que hacemos referencia y que es posible juntar en base a técnicas herméticas precisas y después de haber realizado esfuerzos y sacrificios. ¿Por qué cuesta tanto conseguir este poder? Este es más bien un problema de la naturaleza, del mundo, de la vida, puesto que es mucho más fácil que las cosas se desarreglen a que se arreglen. La destrucción y el caos son fenómenos muy potentes, destructivos y súbitos, que se generan de manera muy simple. El desorden, la enfermedad y la muerte, por ejemplo, son cosas muy violentas que ocurren en forma natural. En cambio, construir, ordenar o arreglar algo es siempre una tarea complicada que toma tiempo, gran dedicación y grandes cantidades de poder magnético. Exactamente igual sucede en la vida de los seres humanos. En la medida en que éste se descuida, decae, se echa a morir, nada le importa, se vuelve cínico y llega a un relajo absoluto en todo sentido al entregarse a la materia. Se destruye rápidamente a sí mismo. Comienza así a consumirse su magnetismo, convirtiéndose en una persona fofa, gelatinosa, pasiva, sin voluntad para nada, y carente de toda motivación que lo lleve a esforzarse. Por este motivo, el poder nace necesariamente de la disciplina. Sin disciplina no existe poder alguno para el ser humano. El poder no nace de conectarse supuestamente con Dios o con alguna potencia invisible. Tampoco es posible obtenerlo en forma mágica o algo por el estilo, puesto que todo cuanto se refiere a cualidades personales es algo que tiene que nacer en sí mismo, en lo profundo del mundo interno de cada cual. El poder nace, crece y se desarrolla en la misma medida que el estudiante logre dar vuelta la inercia, cambiándole así de polaridad. Dar vuelta la inercia. Todo el camino espiritual del hermetista se convierte a partir de la exposición de esta clave en una cuestión aritmética de juntar poder. Despertará solamente quien sea capaz de juntar poder en tal cantidad como para producir excedentes con los cuales alimentar su yo volitivo. Quien no logre hacerlo seguirá indefectiblemente dormido. Vimos recién que el poder nace del ejercicio de una férrea disciplina, mediante la cual el hermetista organiza su vida y su mundo interno. Estas primeras cantidades de poder podríamos considerarlas como la leche destinada a alimentar a un yo volitivo que comienza a crecer. A continuación, es necesario fabricar una segunda cantidad de poder que corresponderá a la kame que necesita consumir este ser que está creciendo día a día en lo profundo del propio mundo intemo. Este alimento superior se consigue solamente transmutando la energía de la materia prima en otra más sutil. Es en la materia prima donde reside el poder magnético y por ende la única posible evolución del ser humano. El secreto de la vida está en el choque de dos fuerzas contrarias. Si la voluntad del individuo no choca con la materia prima, representada por la inercia,
los defectos y los problemas de toda índole, no hay vida, hay solo decadencia, petrificación y muerte. Cuando el individuo tiene todo controlado, en el sentido de tenerlo todo ordenado en su vida, no puede estar peor, porque entonces no hay choque de fuerzas contrarias. Tiene que haber inercia, defectos y problemas, porque aquello que se está oponiendo representa la fuerza de polaridad opuesta a la nuestra, y el choque de estas fuerzas mantiene al estudiante en el camino de la vida. El estudiante que sigue el camino de la vida podrá un día hacer un balance de esta que arrojará efectivamente una utilidad bien concreta. ¿Qué satisfacción más grande puede existir para una persona que vive su vida y logra sacar algo realmente valioso de su paso por esta tierra, algo que pueda transmitir a otros seres humanos y que los ayude también a sacar utilidad de sus propias vidas? Cuando el estudiante es indolente y se acostumbra a mirar la vida solo como un gran banquete que hay que disfrutar sin medida, significa que ha elegido el camino de la muerte, es decir, que va a transcurrir su vida así hasta que se termine el contrato de usufructo que está establecido por los señores del destino, y tenga que devolverlo todo, porque hasta el cuerpo no es nuestro, fue entregado en usufructo. Dentro de nosotros vive la bestia y vive el espíritu. Están los dos polos que el ser humano ha figurado simbólicamente en Dios y el diablo como dos fuerzas que existen en lo profundo del mundo interno. Sin embargo, basta mirar un poco la vida y a la gente para darse cuenta de que el espíritu está ahí en teoría, como en estado de embrión, mientras que la bestia está bien desarrollada, presente y activa. Tenemos que aprender a luchar con ese pequeño embrión de espíritu contra la bestia, conocerla a fondo y llegar a dominarla. La ley de la vida es la ley de los polos. Si no hay una fuerza opuesta, no podemos evolucionar. Necesitamos de una fuerza que se nos oponga. La bestia es la fuerza que se opone al espíritu, y éste necesita entonces esforzarse al máximo para poder dominarla y llegar a espiritualizarla. La bestia tiene ansias de comerse al espíritu y lucha por bestializarlo. El espíritu ansía dominar y purificar a la bestia y lucha por espiritualizarla. Como mediador de esta lucha singular aparece el yo volitivo, el iniciado, que no es espíritu ni bestia, pero que participa de ambos estados, lo físico y lo espiritual. La bestia representa entonces a la materia prima, que se opone a lo espiritual a través de tres fuerzas fundamentales: la inercia, los defectos y los problemas. Durante una larga etapa, el estudiante se debate entre dos fuerzas, la actividad y la inercia. La actividad es la fuerza positiva que ocupa el hermetista para avanzar en el camino de la vida. La inercia es la fuerza negativa que trata de arrastrarlo al camino de la muerte. Cuando la inercia y la actividad se equilibran mutuamente, no hay progreso. La destrucción de la inercia es una labor de mucho esfuerzo y perseverancia, pero resulta imprescindible para lograr avanzar. Hablando en términos de vibraciones, la inercia es una baja vibración vital, que ayuda a mantener el sueño al que nos hemos referido. En efecto, la inercia imposibilita todo intento por despertar. Inercia es la indolencia que domina a la masa humana ante los grandes problemas del hombre. Es lo que lleva al sujeto a beber para aturdirse y no pensar. Es lo que impide progresar en el trabajo. Es el obstáculo para pensar con claridad. Es la que retiene a los fieles en las diferentes religiones. Es la que dice: en el camino se arreglan las cargas y no hagas hoy lo que puedes dejar para mañana. Es la que hace al hombre contemporizar, ceder, aceptar ciegamente. La inercia es una fuerza que existe en todo el universo
y que se manifiesta todos los días en nuestras vidas como una tendencia a la flojera, a la comodidad. En este sentido, es una fuerza centrípeta de polaridad negativa, con un tremendo poder absorbente, a la cual es necesario anteponer una fuerza centrífuga para equilibrar su poder atractivo. La voluntad del hermetista debería entonces actuar como polo positivo y convertirse así en la fuerza centrífuga equilibrante. Uno de los obstáculos más grandes en el avance hermético es el hecho que flaquea la voluntad del estudiante. Generalmente parten muy bien, están muy vitales, totalmente eufóricos, pero en un instante dado se quiebran y comienzan a decaer debido a que la fuerza centrípeta de la inercia vence a la fuerza centrífuga de la voluntad. Sin embargo, esta energía negativa de la inercia es de todas formas una energía que el hermetista puede tomar conscientemente y dar la vuelta para aprovecharla, es decir, transmutarla en energía positiva. Un principio fundamental de la física dice: a toda acción se opone siempre una reacción igual y en sentido contrario. Esto nos indica que existen en el universo dos grandes fuerzas, la acción y la reacción. Si en un instante dado pretendo mover el escritorio que tengo al frente, aplicaré una fuerza en su costado para que éste se mueva. Como escritorio es muy pesado, en un comienzo no se mueve, a pesar de la gran cantidad de fuerza que estoy aplicando. La fuerza que aplico es la acción, y la fuerza de gravedad que pega al escritorio al piso y no permite que se mueva es la reacción. Si la reacción equilibra a la acción, el escritorio no se mueve. Para lograr que se despegue del piso venciendo la inercia, es necesario aplicar una fuerza extra, que nombraremos como la tercera fuerza. La correcta comprensión y aplicación de esta tercera fuerza es la clave para lograr dar vuelta a la inercia y aprovechar así esta energía de polaridad negativa que estamos enfrentando, dejándola neutra en un comienzo y luego transmutándola en energía positiva. El señor Gurdjieff se refería a la importancia fundamental de esta tercera fuerza en sus enseñanzas expuestas en Fragmentos de una enseñanza desconocida de la siguiente forma: todo fenómeno, en cualquier escala que ocurra o en cualquier mundo que tenga fugar, desde los fenómenos moleculares hasta los fenómenos cósmicos, es el resultado de tal combinación de tres fuerzas diferentes y opuestas entre sí. El pensamiento contemporáneo advierte la necesidad de que existan dos fuerzas a fin de producir un fenómeno: fuerza y resistencia, magnetismo positivo y negativo, electricidad positiva y negativa, células masculinas y femeninas, etc. Jamás ha surgido la menor cuestión por lo que respecta a la tercera fuerza, o si se ha suscitado el asunto, poco y nada se ha dicho sobre él. Conforme al conocimiento real, al conocimiento exacto, una fuerza o dos fuerzas no pueden producir fenómeno alguno. Hace falta la presencia de una tercera fuerza, con lo que las primeras dos pueden producir un fenómeno, sea cual fuere el medio en que se produce. La enseñanza de estas tres fuerzas yace en la raíz de todos los antiguos sistemas. La primera fuerza puede llamarse activa o positiva, la segunda pasiva o negativa, la tercera neutra. Pero estos no son nada más que nombres, porque en la realidad estas tres fuerzas son igualmente activas y aparecen como activa, pasiva y neutra únicamente en su punto de unión, en su conjunción, o sea que aparecen como activa, pasiva y neutra únicamente en relación de la una a la otra en un momento dado. El gran peligro para el iniciado es la vida demasiado cómoda y fácil, que lo inclina a la autoindulgencia en todo sentido. Las comodidades, la pereza, los lujos, los refinamientos, como que ablandan a las personas
y este ablandamiento no tiene límite. Todo el entrenamiento hermético consiste en realizar ciertos esfuerzos que son más bien psíquicos que físicos. Tal como un atleta, si quiere mejorar su rendimiento, debe hacer grandes esfuerzos. El hermetista, si quiere avanzar, realizará su progreso únicamente en base a esfuerzos. Jamás podrá avanzar ni un milímetro si se deja estar entregándose a la inercia. ¿Qué debe hacer un estudiante para vencer la autoindulgencia? Es muy simple, ya que cada cual conoce perfectamente las cosas que le cuestan y la receta no puede ser común para todos, puesto que cada persona tiene sus debilidades y lados flacos en los cuales debe trabajar en forma especial. Es precisamente de la inercia de donde el hermetista o cualquiera persona que conozca estas leyes puede sacar increíbles cantidades de poder magnético. La inercia es nuestro principal obstáculo para lograr hacer cosas, pero al mismo tiempo nuestro principal aliado si logramos dar la vuelta, transformarla, cambiarle la polaridad y aprovecharla conscientemente. ¿Cómo puede el estudiante dar vuelta a la inercia y aprovechar así esta energía? Lo primero será no enfocar esa flojera que en un instante nos invade desde el punto de vista de que es algo anormal, negativo, imposible de conquistar y ante la cual lo único que queda es dejarse llevar. Al contrario, esa energía de polaridad negativa, esa resistencia que se nos opone en ese momento, no es en ningún caso un obstáculo, sino tan solo una fuerza que puede ser neutralizada al hacernos conscientes de esta situación, polarizándonos de inmediato en el yo volitivo. Una vez anclados en ese centro de gravedad psicológico que hemos creado en nuestro mundo interno, procederemos a aplicar un esfuerzo adicional o superesfuerzo que actuará como tercera fuerza al quebrar el equilibrio, rompiendo la resistencia que se nos opone y cambiando la polaridad de la materia prima al transformarla en poder magnético. Por ejemplo, si el estudiante se propone levantarse temprano, es muy fácil que lo tome la inercia y se encuentre que en la mañana el cuerpo le pesa como un verdadero saco de plomo. Seguramente al acostarse la noche anterior, estaba cierto de que podría levantarse temprano al día siguiente. Primera fuerza, la acción. Pero al despertar, el cuerpo se opone a este deseo. Segunda fuerza, la reacción. Esta fuerza que lo sujeta a la cama es la inercia, porque al despertar en la mañana venimos saliendo precisamente de la inercia. Lo primero que debe hacer entonces es observar esa fuerza que lo aplasta a la cama, no como algo anormal, negativo e imposible de dominar, sino solamente como una energía contraria que en ese momento enfrentamos y de la cual podemos apoderarnos. A continuación, es necesario polarizarse en el yo volitivo y desde allí aplicar la tercera fuerza, para lo cual es preciso, apenas llegue la hora de levantarse, saltar inmediatamente de la cama, sin quedarse en ese estado de semisueño o ensueño que es tan precioso para algunos. La única forma de neutralizar la reacción y cambiar de polaridad a la inercia es obligarse a sí mismo a este esfuerzo de voluntad, acostumbrándose a aplicar la tercera fuerza en el instante preciso y con la intensidad necesaria. Algunos estudiantes, al sonar el despertador en la mañana, acostumbran a quedarse un ratito más, remoloneando en la cama a fin de despertar de a poco. Este es un grave error para quien se ha propuesto juntar poder ese día. Si la persona despierta de a poco, no va a lograr dar vuelta a la inercia. Un principio hermético del Kybalion nos enseña que todos los fenómenos son dobles. Todo tiene su par opuesto. Existe la mentira y la verdad, el sueño y la vigilia, la luz y la oscuridad, el odio y el amor, la inercia y la actividad, etcétera, etcétera.
Este principio también señala que los extremos de cada uno de estos pares casi se tocan. Así, por ejemplo, es mucho más fácil llegar a amar a una persona ante la cual se siente odio, que llegar a amar a otra ante la cual se siente indiferencia. Aplicando esta misma ley, podemos inferir entonces que es mucho más fácil pasar del sueño profundo directamente a la vigilia que ir saliendo de a poco hasta llegar a despertar. El sueño profundo y la vigilia superior, así como los pares opuestos de todos los fenómenos que existen en el universo, están separados solamente por el filo infinitesimal de una navaja. A partir del mismo instante en que el esfuerzo aplicado por la persona rompe el equilibrio entre la fuerza activa y la resistencia, la misma fuerza que unos segundos atrás lo mantenía pegado a la cama, al cambiar de polaridad, lo empujará hacia afuera y se mantendrá vibrando en su cuerpo todo el día en forma de vitalidad. La inercia es la principal fuente de poder magnético para el hermetista que ha comprendido estas leyes. Por un lado, representa uno de los más poderosos obstáculos que aparecen en su camino, pero si logra dar la vuelta, podrá apoderarse de todo el poder que necesita para despertar, aprendiendo a usar en su provecho la energía negativa de una manera positiva. La segunda fuerza fundamental que aparece al enfrentar la materia prima son los defectos. Algunos estudiantes, al llegar a una escuela hermética, se sienten muy molestos porque se les recuerda que tienen defectos y que es necesario enfrentarlos valientemente si quieren evolucionar. Al referirnos a los defectos, hablamos de vicios, malos hábitos, debilidades, conductas neuróticas o inadecuadas, conflictos internos, agresividad, envidia, vanidad, orgullo, celos, pasiones, etc. ¿Por qué es tan importante vencer los propios defectos? Simplemente porque es la única manera de adueñarse de sí mismo. Los defectos. Nadie piensa que las pasiones humanas, los vicios y los pecados capitales constituyen fuerzas extrañas o ajenas a la propia esencialidad humana. Todo defecto es antiesencial o antiespiritual y significa una contaminación del alma humana. Vencer los defectos es limpiar el alma, y esto significa purificar la naturaleza dentro de sí mismo, ya que el alma es la fuerza pura que se ha recibido de la naturaleza. Solamente si el hermetista purifica su alma, logrará posteriormente contactar con su espíritu inmortal. Nuestros defectos constituyen, entonces, la fuerza negativa mediante la cual la bestia, la materia prima, nos domina, controla y aparta de la posibilidad de evolución espiritual. Vencer los propios defectos es vencer a la bestia, ya que el cuerpo del sujeto común está invadido por fuerzas extrañas que generalmente son de impulso animal destructivo y corrompido. La lucha del estudiante con la materia prima consiste en llegar a expulsar a estos invasores bestiales. Mientras no los expulse, su cuerpo y su mente van a estar poseídos por una fuerza extraña a sí mismo que lo va a hacer desviarse del camino y desear cosas ajenas a su auténtico deseo interno. Esta expulsión de los invasores bestiales es lo que se oculta detrás de la parábola de Jesucristo, expulsando a los mercaderes del templo. Esos estudiantes que se molestan extraordinariamente cuando se les habla de sus defectos personales y están tan ansiosos de hacer algún trabajo en donde no se hable de los defectos, deben saber que mientras no corten la cabeza de estos invasores, no podrán evolucionar. Estas sanguijuelas se resisten a abandonar el templo del espíritu, ya que son fuerzas ajenas al propio individuo, que penetraron en su mundo interno, como asaltantes que pretenden destruirlo, esclavizarlo y robarle su poder magnético.
El individuo solamente puede ser sí mismo cuando se esencializa, ya que la esencia es lo intrínseco de sí mismo. Para esto, tiene que volverse completamente activo, es decir, no permitir fuerzas pasivas o pasiones. Sus emociones, instintos y pensamientos deben ser activos y además originados, dirigidos y controlados por su yo volitivo y no recibidos desde el exterior. Para evitar la posesión hay que poseerse a sí mismo, y esto significa el espíritu poseyendo y desposando a la propia alma. Esta unión del alma con el espíritu la representaban los antiguos alquimistas a través del matrimonio alquímico, única posibilidad de que el hermetista se complete a sí mismo en forma integral. Aquí reside precisamente lo grandioso de vencer los propios defectos y sacárselos de encima efectivamente, porque mientras el individuo no expulse del propio cuerpo a estas fuerzas invasoras que le están robando el poder magnético, no es posible despertar. Expulsar estas fuerzas invasoras equivale a cambiar a polaridad negativa de los defectos, transmutándolos en poder magnético. Lo primero que debe hacerse, como en el caso de la inercia, es enfocar ese defecto que queremos expulsar desde el punto de vista de que es algo natural, no es algo malo, sino tan solo una fuerza que puede ser neutralizada al polarizarse convenientemente en el yo volitivo. Una vez anclado en el yo único, procederemos a romper la identificación con ese defecto, a fin de convencernos de que ese defecto no es nuestro, no nos pertenece, es una fuerza invasora que penetra desde afuera y a la cual es necesario expulsar. La técnica que emplearemos para cambiar la polaridad de cada defecto es la misma que usamos para vencer las emociones negativas, clave número 6, la cual debe seguirse en todas sus etapas. No es resistiendo ni luchando contra los defectos como se logra vencerlos, sino sublimándolos a través de la comprensión profunda de estos fenómenos. La fuerza que necesitamos para despertar no está entonces en las virtudes, sino en los defectos. Cuanto más defectos tenga un estudiante, más materia prima tiene para transmutar en poder magnético, y por lo tanto más pronto despertará si comprende realmente la forma de encarnar la situación. Los defectos son seres infernales que viven en nuestro mundo interno, alimentándose del poder magnético que deberíamos ocupar en nuestra evolución espiritual. Todos los malos hábitos y conflictos internos provocan tan tremendo gasto de poder magnético, y por este motivo, el ser humano logra escasamente juntar el poder necesario para mantener su propia vida, no quedando excedente alguno para alimentar al yo volitivo. Uno de los malos hábitos que gasta más poder es la costumbre de soñar despierto con cosas negativas. El señor Gurdjieff se refería a esto de la siguiente forma: el soñar despierto es lo absolutamente contrario a una útil actividad mental. Útil significa en este caso una actividad dirigida hacia un fin determinado, con el propósito de obtener un resultado preciso. El soñar despierto no tiene propósito alguno, no va en busca de ningún resultado. El soñar despierto con cosas desagradables y mórbidas es algo muy característico del desequilibrio de la máquina humana. Al fin y al cabo, uno puede entender que se sueñe despierto con cosas agradables y esto hasta tiene una justificación lógica. Pero el soñar despierto con cosas desagradables es el más acabado de todos los absurdos. Sin embargo, las gentes emplean 9/10 partes de su vida en semejantes sueños, en sueños dolorosos, en soñar despiertos sobre las desgracias que pueden ocurrirles a ellas o a sus familias. Sueñan despiertos con enfermedades que pueden contraer, con los sufrimientos que pueden padecer. Otro de los grandes drenajes de poder lo tenemos en la expresión de emociones desagradables o negativas, tales como el mal humor, la ira, el temor,
las preocupaciones, etc. El señor Gurdjieff aseguraba que una sola explosión de rabia, si era demasiado intensa, podía descargar de poder a la persona durante varios años. Es fácil darse cuenta como después de expresar una emoción negativa, cualquiera que ésta sea, el individuo queda desvitalizado y sin fuerza alguna, al perder inútilmente su magnetismo. Todos los conflictos internos, los resentimientos, los malos modos, el pesimismo, las dudas, la prisa innecesaria, la rumia mental, el sentido de culpabilidad, las quejas, los lamentos innecesarios, las reacciones emocionales exageradas, las frustraciones y el desorden gastan grandes cantidades de poder magnético. Si el estudiante no logra vencer sus defectos y juntar así poder magnético haciendo crecer y madurar su yo volitivo, no podrá llegar a la perfección espiritual. En esta forma, solamente logrará aprender la teoría hermética, conocimiento que va a ser utilizado por las fuerzas invasoras, por los mercaderes del templo, para sus fines egoístas y en ningún caso para la evolución espiritual. Algunos pseudoesoteristas de gran fama en el pasado no han sido otra cosa que esclavos de estas fuerzas invasoras, ya que nunca lograron vencer el egoísmo, la vanidad, el orgullo, los vicios, los malos hábitos, los celos, las pasiones, etc. Sin embargo, aprendieron teoría hermética, y ese conocimiento fue entonces utilizado por estos invasores para glorificar a la bestia, para combatir el bien y para torcer la verdad de manera sutil y engañosa. Lamentablemente, existen hoy día innumerables escuelas que, pretendiendo sinceramente dar una luz hermética, solamente han tornado las técnicas y conceptos básicos de la enseñanza y en su ignorancia los han tergiversado de tal manera como para corromperlos y destruir su pureza, envenenando a sus discípulos con ese conocimiento sin querer y sin saberlo ellos mismos. En esta forma, los estudiantes reciben la enseñanza esotérica de manera absolutamente distorsionada, falsa y errónea, lo que da por resultado que si un día tienen la oportunidad de conocer el verdadero conocimiento, lo descalifiquen creyendo que es falso. Todo verdadero progreso espiritual comienza siempre trabajando arduamente en vencer uno a uno los propios defectos. Cualquiera enseñanza esotérica que no comience destacando la importancia de dominarse a sí mismo a través de la limpieza del alma es falsa, antojadiza e ilusoria. La tercera fuerza fundamental con que aparece la materia prima está representada por todos los problemas y dificultades que el ser humano se ve obligado a enfrentar durante su vida. Cualquier obstáculo que aparezca en nuestro camino debe relacionarse de inmediato con la materia prima a través de la cual podemos obtener grandes cantidades de poder magnético si actuamos como hermetistas. Si enfocamos esa dificultad desde el punto de vista que aquello no es una tragedia, no es algo malo, no es negativo en ningún caso. Y más aún, en realidad, ni siquiera es un obstáculo, sino que es solamente una fuerza, una energía que apareció en ese instante ante nosotros. Entonces nuestra visión de la dificultad cambia radicalmente. Problemas y dificultades. La materia prima se presenta en esta ocasión como una barrera, una resistencia a nuestros deseos, a nuestro querer hacer. Si logramos en ese preciso momento realizar un verdadero esfuerzo psíquico y polarizamos en nuestro yo volitivo, manteniéndonos positivos, serenos y alegres, pase lo que pase, conseguiremos de inmediata cambiar la polaridad a la materia prima y ésta se transformará en poder magnético. Por el contrario, si la persona pierde su anclaje en el mundo interno, si se pone negativo, se irrita, se deprime, se asusta y se descontrola, no podrá cambiarle la polaridad a la materia prima y ésta le absorberá su poder magnético personal dejándolo vacío. El ser humano en general desconoce esta forma de enfrentar las dificultades,
y actúa como lo dicta su programación, es decir, sin realizar ningún esfuerzo y dejándose llevar emocionalmente por las apariencias que en un momento dado pueden fabricar un drama de cualquier evento sin mayor trascendencia. La gente no está acostumbrada al esfuerzo y está pronta a realizarlos solamente en relación a lo que la vida les impone. Si existen necesidades imperiosas, la persona se mueve, de lo contrario, el individuo sencillamente se deja estar. Es fácil presumir qué es lo que ocurriría si en un momento dado el ser humano no tuviera necesidad de dinero, comida, etc. Seguramente serían poquísimos los que trabajarían por el gusto de trabajar, ya que la ley del menor esfuerzo, la inercia de la cual hablábamos recién, se los impediría. Ante cualquier problema sorpresivo o dificultad grave que deba enfrentar un hermetista, por ningún motivo va a permitir que aquello lo detenga, lo angustie, lo atemorice, lo irrite o lo ponga pesimista. Al contrario, aquella energía de polaridad negativa que estamos enfrentando puede ser neutralizada dejándola sin polaridad. Esto se realiza cuando dicha situación no nos toca, cuando logramos mantenernos impertérritos, serenos y equilibrados ante cualquier situación negativa que tengamos que enfrentar. A continuación, nos ubicaremos mentalmente en el yo volitivo, que es un foco mental de vibraciones positivas, a fin de polarizar positivamente aquella situación, aplicando para ello un esfuerzo adicional o tercera fuerza, como en el caso de la inercia. En realidad, todo obstáculo o problema no es otra cosa que una forma especial de inercia, y por lo tanto, es una fuerza, una energía que se opone a nuestros deseos en ese momento. Es la vida que nos está colocando una energía de polaridad negativa por delante, que a pesar de ser negativa, de todas maneras es una fuerza y un poder que es posible usar en beneficio nuestro. Por lo general, esa energía negativa se presenta como una especie de monstruo espantoso que pretende destruirnos. Y en verdad puede llegar a hacerlo si no logramos dar vuelta esa fuerza y transmutarla en poder magnético. Hay momentos de catástrofe en la vida de los seres humanos, en que todo parece derrumbarse. El mundo se viene encima y lo aplasta sin piedad, mientras todas las calamidades parecen hundirlo cada vez más. Si la persona, a pesar de todo, aplica un esfuerzo en ese instante y sobreponiéndose a lo que le sucede, logra hacer lo que debe hacer, podrá entonces realizar verdaderos milagros. Ese momento que está pasando es el ideal para que surja y tenga éxito nuevamente. Podríamos decir que este es un momento mágico en su vida, ya que ahora está investido de una fuerza y un poder especial porque tocó fondo, ya que no puede bajar más. Su base es ahora muy sólida y por lo tanto, lo único que puede suceder es que suba nuevamente. Sin embargo, cuando la gente está destruida, no se le pasa por la mente de que en ese momento es precisamente cuando puede movilizar las fuerzas de la naturaleza y apoderarse del poder magnético con el cual puede hacer cualquier cosa, y generalmente se echan a morir. No enfrentan la materia prima y por el contrario, se dejan estar sin esfuerzo ni lucha alguna. Cuando hablamos de la inercia, vimos que es mucho más fácil pasar del sueño profundo directamente a la vigilia, que ir saliendo de a poco, debido a que los extremos casi se tocan. En igual forma, cuando enfrentamos un problema, debemos tener presente que es mucho más fácil arreglar algo cuando las cosas están muy mal, a que aquello se arregle de a poco, debido a que solamente cuando el hermetista toca fondo en una dificultad, está investido de fuerzas tan poderosas como para hacer milagros. Es en ese instante precisamente cuando logra cambiar la polaridad de la materia prima. El trabajo de transmutar la materia prima para acumular poder magnético es una labor de todo instante,
y no algo que se pueda dejar para algunos momentos del día. El enfrentamiento con la inercia, los defectos y los problemas representa una lucha que el hermetista debe dar durante toda su vida. Si hoy día se levantó temprano y aplicando un esfuerzo adicional venció la inercia, mañana deberá esforzarse en igual forma cuando llegue la hora de levantarse. No se vence la inercia para siempre, sino que es necesario hacerlo mientras tengamos un cuerpo físico, es decir, durante toda nuestra vida. En cuanto a los defectos, si bien es cierto que al transmutarlos iremos desalojando una a una estas fuerzas invasoras, el contacto con la vida siempre nos está ensuciando en alguna forma, y nuevos invasores penetran así en nuestro mundo interno. Por último, los problemas y dificultades son algo inherente al hecho de estar vivos, y un estudiante que quiere realmente despertar y aprender el arte de vivir debe llegar a convertirse en un técnico en enfrentar problemas y dificultades. Ningún estudiante puede llegar a la luz espiritual si no se enfrenta con estas fuerzas negativas de la inercia, los defectos y los problemas que conforman la materia prima y que los hermetistas de épocas pasadas simbolizaban como la lucha contra el dragón. En el folclore inglés siempre figuran estas luchas medievales de los caballeros con un dragón, que representaba las fuerzas oscuras de la humanidad que tratan de aplastar al hermetista. La persona ha vivido toda su vida en el mundo de la bestia y pretende elevarse al mundo del espíritu, pero la comunidad a la cual pertenece, unida por lazos no solamente biológicos, sino también magnéticos, el alma colectiva de la especie y las condiciones ambientales inmediatamente se van a volver contra ella cuando trate de separarse de ese medio ambiente. Basta que la persona intente progresar, ser espiritual y elevar su condición, y siempre van a aparecer las fuerzas oscuras que tratarán de aplastarlo para que no se libere. Es por eso que en la historia de todos los grandes iniciados vemos que su camino hacia la luz estuvo rodeado de obstáculos y de ataques. Siempre hubo gente que quería destruirlos, instrumentos de las fuerzas negras, oscuras o bestiales, que son las que imperan en el mundo de hoy. Cuando una persona toma la responsabilidad de su evolución espiritual, abandona en cierta medida su vibración bestial y comienza a humanizarse. ¿Qué ocurre entonces a su alrededor? En primer lugar, su familia empieza a atacarlo. Esto es inevitable. A fin de hacer un símil apropiado, preguntémonos entonces, ¿por qué nos ataca una bestia en un momento dado? No porque la bestia sea mala o quiera destruirnos, sino generalmente por temor, por miedo, por desconfianza. Si un perro bravo se nos viene encima y nos muerde un brazo o una pierna, no es porque el perro nos odie, es por miedo. La agresión siempre es por miedo. La familia se va a ir en contra de nosotros, porque el alma colectiva familiar está unida a la gran alma colectiva del mundo, y ve que uno de los sujetos de su conglomerado, de su colectivo, se ha convertido en algo distinto, y empieza la desconfianza instintiva, puesto que esa persona, en algo, ha cambiado, y ya no es la misma de antes. Entonces le van a empezar a decir, ¿qué te pasa? Pero si estás muy mal, tú has ido muy para atrás. Te has echado a perder en todos los aspectos, y el asunto es exactamente al revés. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la gente está a cierto nivel y alguien se eleva, los que quedaron atrás no tienen manera de saber que éste se elevó, sino más bien van a creer que bajó, ya que no pueden ver al que está más arriba, solamente pueden ver al que está más abajo. Nosotros no podríamos penetrar en el misterio del alma de Jesucristo, por ejemplo, porque está muy por encima de nosotros. Jamás lograríamos saber cuáles fueron sus motivos, qué fue lo que sintió o pensaba. Solamente podríamos penetrar en quien fuera nuestro igual o nuestro inferior, vibratoriamente hablando.
Es como si nos fuéramos a vivir con los monos o con los cerdos. ¿Cómo podríamos arreglamos para vivir tranquilos en medio de los monos o de los cerdos? Al principio, seguramente nos divertiríamos un poco observándolos y viendo todas las travesuras que hacen, pero no teniendo criaturas de otra especie con las cuales alternar y comunicarnos, al poco tiempo, al darnos cuenta que estamos metidos en ese colectivo, inevitablemente tendríamos que formarnos nuestro propio mundo, y sería terrible ver cómo piensan los cerdos, ver lo que son y estar metidos con ellos y ser uno de ellos, es decir, ser y no ser. Estamos alienados por lo que es la vida hoy día, porque desde pequeños se nos acostumbra a que el mundo es un lugar al que hemos llegado a pasarlo bien, donde seguramente vamos a ser felices, a tener riqueza, bienes materiales y a sacar todo lo posible de la vida. La gente piensa eso del mundo, y nosotros cuando pequeños tenemos también esa convicción. Es preciso darse cuenta de que el mundo es un lugar de transición hacia otra cosa, y que esta etapa la vivimos no solamente para pasarlo bien y disfrutar, sino para poder espiritualizarnos, ya que no es posible la evolución si no se vive en la materia. Mucha gente claudica o cesa en sus esfuerzos, cuando ve al comienzo esta fuerza negativa u oscura con la cual tiene que enfrentarse. ¿Cuánto dura aquella lucha? Nadie lo sabe, porque depende de la persona. Puede durar toda la vida y el sujeto no vencer y tampoco ser derrotado, sino que quedar en un lugar determinado. Eso sí, en su próxima reencarnación no retrocederá, sino que partir del nivel ya conseguido, es decir, que capitalizará aquel poder magnético en su espíritu inmortal. Existe entonces un periodo largo en todo verdadero camino espiritual en el cual la persona tiene que pasar por ese mundo de tinieblas y luchar contra el dragón para vencerlo. Solamente cuando vence al dragón va a estar libre de las influencias bestiales. Y esta es una lucha que el hermetista debe dar durante toda su vida. Existe un cuento muy popular en la época de los alquimistas, que las abuelitas contaban a sus nietos. Narra las aventuras que un apuesto príncipe debe sortear a fin de hacerse merecedor a la mano de la princesa que amaba. El padre de ésta le impone como condición para casarse con su hija la entrega de 999 perlas azules que existían solamente en cierta caverna que vigilaba celosamente un monstruoso dragón de 3 cabezas. Después de muchas aventuras para dar con la caverna, el príncipe llega finalmente y encuentra custodiando la entrada al gigantesco dragón con 3 horripilantes cabezas cuyos descomunales hocicos eran capaces de tragárselo de una dentellada. El príncipe lo ataca hábilmente con su espada y después de una cruenta lucha logra cercenarle, una a una, las 3 cabezas. Feliz de haber dado muerte a la bestia, se abalanza al fondo de la caverna en busca de las perlas azules, pero éstas no aparecen por ningún lado. Vuelve entonces al lugar donde dejara a la bestia, y con sorpresa se percata de que las cabezas que recién cortara habían desaparecido, y en su lugar se encontraban 3 hermosas perlas azules. Mientras las contempla en su mano, se vuelve bruscamente al sentir un ruido a su espalda, y mudo de estupefacción, contempla cómo brotan ante sus ojos 3 nuevas cabezas de los cuellos ensangrentados de la bestia. Debe luchar con el dragón con todos sus bríos hasta que una vez más logra cercenarle las cabezas. En igual forma que la anterior, pasado un tiempo, las cabezas se transformarían de nuevo en 3 preciosas perlas azules, mientras nuevas cabezas nacen de los sanguinolentos cuellos cercenados. Así, una y otra vez, y durante larguísimo tiempo, el príncipe debe luchar arduamente con la bestia, hasta juntar las perlas requeridas y desposar finalmente a la princesa. Este cuento en apariencia es una de las tantas narraciones para niños que circulaban hace 500 años atrás,
pero trae una enseñanza que los maestros alquimistas de esa época dejaron entre líneas para los iniciados del futuro. Su interpretación hermética es la siguiente. El príncipe simboliza al iniciado, al yo volitivo, al espíritu, que debe entablar una batalla de vida o muerte si quiere desposarse con la princesa. La princesa representa al alma, la fuerza pura que recibe de la naturaleza cada ser humano en el momento de nacer, y que a través de lo que los alquimistas llamaban el matrimonio alquímico, se une al espíritu en una sola fuerza, un solo poder. El padre de la princesa, los señores del destino, que imponen las pruebas que el iniciado necesita para evolucionar, la espada del príncipe, la verdadera voluntad que posee el yo volitivo, el dragón, la materia prima o primus nobile, como la llamaban los alquimistas, energía negativa que el iniciado transmuta en conciencia, las tres cabezas del dragón, la inercia, los defectos y los problemas. El príncipe cortaba las cabezas y éstas volvían a crecer al poco tiempo, lo que indicaba la eterna lucha del iniciado con la materia prima. Las 999 perlas azules constituían el valioso tesoro que el príncipe venía a buscar, algo único en el mundo, porque perlas azules no existen. Este tesoro representaba al poder magnético que es posible juntar y transmutar en conciencia. En la Biblia se hace referencia al número 666 como el número de la bestia, dragón o materia prima. Transmutar la materia prima significa invertir su polaridad de negativa a positiva. Al invertir el número 666, se obtiene el número 999, que esotéricamente simboliza al número del ser superior evolucionado, y que se realiza cortando las tres cabezas del dragón 333 veces, y juntando así las 999 perlas. La alquimia mental estudia las operaciones secretas que la naturaleza realiza a través de la transformación de la primus nobile. Los antiguos alquimistas ocultaron en innumerables símbolos extraños e incomprensibles para el profano una profunda y sublime enseñanza que hablaba de la verdadera ciencia de la vida. La ambición desmedida atrajo con avidez hacia la alquimia a hombres que buscaban oro, que ajenos absolutamente al hermetismo, estudiaron todo literalmente, con una ingenuidad que no tenía límites. Solamente si el estudiante logra hacer de la vida una maestra, podrá convertirse en alquimista, tema que profundizaremos adecuadamente en la próxima clave.